Muy buenos días a toda la comunidad de Fe y Alegría. Soy Carmen América Afiñe, profesora e investigadora de la Universidad Simón Bolívar. También doy la bienvenida a los participantes de otras instituciones educativas que hoy nos acompañan desde diversas partes de Venezuela y del mundo. Gracias por estar acá. Yo estoy muy contenta de que mi universidad, mi departamento de lengua y literatura, esté presente en esta serie de conversaciones en cuarentena. Desde hace un tiempo hemos querido hacer actividades en conjunto con Fe y Alegría, pues el deseo está cumplido, que vengan más respuestas de alianza y trabajo colaborativo para seguir adelante, asegurando una educación de calidad, inclusiva, innovadora para los sectores sociales vulnerables de Venezuela. Las instituciones de educación superior estamos llamadas a proponer planes de acción que sean parte de las políticas de desarrollo educativo en la atención de la crisis compleja que vivimos. Somos parte del clúster de educación de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, OCHA Venezuela. Nuestro enfoque de trabajo complementa la ayuda humanitaria a través de la investigación y el diseño de actividades de formación docente como parte de la respuesta de cooperación para el desarrollo en Venezuela. En los próximos minutos compartiremos una serie de tópicos centrados en la respuesta educativa en contextos de emergencia. Específicamente hablaremos de las herramientas para la educación virtual en condiciones de limitación tecnológica. Están viendo en la primera imagen los aspectos que desarrollaremos en esta conversación. Lo haremos atendiendo a las características de la plataforma que estamos usando ahora. Seremos breves al exponer algunos planteamientos y recomendaciones de la atención educativa en tiempos de la pandemia del COVID-19. Recurrimos a otro recurso, el de la imagen, como apoyo para compartir la información. Empecemos. Nos situamos primero en el contexto global y luego en nuestro contexto particular. Nos referimos a las circunstancias de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la emergencia compleja y su impacto en la educación. El siguiente tópico apunta a algunos aspectos generales de la investigación documental sobre lo que es educación en emergencia. Luego abordamos el tema de la gestión educativa en contextos de crisis. De allí pasamos a las recomendaciones en el uso de aplicaciones tecnológicas de bajo costo e interfaz sencilla. Yo voy a abordar los dos primeros puntos. El tercero lo desarrollamos en conjunto con la profesora María Ledesma. Después ella continúa con el resto de la presentación. Comencemos. La pandemia del COVID nos cambió la vida a todos. Llegó de sopetón, sin pedir permiso ni decir cuándo se va. El impacto en el sistema educativo fue absoluto. Casi 1.200 millones de estudiantes y 63 millones de docentes de educación primaria y secundaria a nivel global fueron afectados con el cierre de las instituciones educativas, según estimaciones de la UNESCO y del Equipo Especial Internacional sobre Docentes para Educación 2030. Esta cifra gigantesca representa cerca del 70% de estudiantes alrededor del mundo fuera de las escuelas, centros técnicos y universidades. En el caso de Venezuela, desde el 16 de marzo entramos en modalidad de atención educativa remota y lo hicimos igual, sin anestesia, sin que la comunidad educativa, directivos, coordinadores, docentes, estudiantes, personal de apoyo administrativo y obrero, familias, haya estado preparada. Saber con exactitud el número de estudiantes afectados en todos los niveles del sistema de escolarización no estaría fácil. No contamos con data oficial actualizada del número total de estudiantes en Venezuela. Las estimaciones del impacto de la suspensión de clases se estima que ronda los 11 millones de estudiantes, sin contar los estudiantes de educación privada y superior. En esta situación de crisis, el reto de las escuelas, universidades y otros centros de educación formal y no formal ha sido dar continuidad al proceso de enseñanza y aprendizaje en modalidad a distancia. Nadie estuvo preparado para ello,
Ni siquiera aquellas instituciones educativas con cursos en línea puede decirse que estaban listas para esta respuesta de emergencia, pues estos cursos fueron diseñados para otras realidades. Si consideramos el tiempo promedio que cada facilitador tomó para el diseño de ellos, de unos 3 meses, vemos que la respuesta que hemos dado, no de meses, sino de semanas, a lo sumo un mes, no se ajusta a los procesos de diseño regular de los cursos en línea. Por lo tanto, no podríamos decir que en nuestra respuesta a la crisis del COVID-19 estamos ofreciendo educación convencional en línea. No. Si además atendemos el contexto de la crisis compleja humanitaria de Venezuela, que ya venía afectando de forma considerable la educación en todos sus niveles, de nuevo vemos que es necesario entender y atender los contextos de crisis para dar las respuestas educativas necesarias y pertinentes para la ocasión. No estamos ofreciendo educación convencional en línea. Hemos migrado a otras modalidades de atención educativa que identificamos como enseñanza remota de emergencia. Al revisar la literatura especializada en educación en emergencia, encontramos un marco normativo y sistematizado que nos ayuda a brindar una respuesta de educación de calidad, inclusiva y de innovación en los contextos de las diversas crisis humanas, por catástrofes naturales, por razones de pandemia, por guerras, por deterioro crónico y progresivo de las condiciones de vida de la población debido a razones políticas. Nos referimos a literatura especializada en educación en emergencia de organizaciones como INE, UNICEF, UNESCO, IIEP, ACNUR, el Banco Mundial, entre otras. Diversas instituciones privadas y públicas, organizaciones no gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas, universidades, investigadores, donantes internacionales, voluntarios se han sumado a redes de trabajo que abogan por la atención inmediata de la educación en los entornos de crisis como un derecho humano fundamental. Al mismo tiempo que las principales agencias humanitarias se activan para dar respuestas a las necesidades de agua, alimentación, electricidad de la población afectada, la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia, INEE, recuerda que asimismo ocurre con las primeras respuestas en educación. Se activan para dar continuidad lo más pronto posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje en coordinación con todas las partes involucradas. Cuando la educación es parte de las primeras respuestas de apoyo humanitario, ocurre algo con ella que la distingue de los protocolos de acción humanitaria. La educación es una actividad social de desarrollo de largo aliento. A diferencia de la acción humanitaria acotada y marcada por un lapso temporal relativamente breve, la educación requiere planes de sostenibilidad de más largo plazo. En situaciones donde la crisis social y política es prolongada, como la venezolana, la respuesta educativa debe mantenerse en el tiempo. La educación es una respuesta que en contexto de emergencia salva vidas y a lo largo de la vida crea oportunidades de desarrollo, crecimiento y bienestar. Especialmente en Venezuela, la educación como bien público social ha demostrado ser una catapulta para la educación, para la superación de la pobreza. Y esto vale la pena tenerlo presente como premisa para captar el financiamiento necesario para su implementación. Vamos a la gestión. Son 3 las acciones claves para gestionar la educación en contextos de emergencia: la preparación, la respuesta y la recuperación. Según cada una de ellas, se profundiza en las acciones de participación de la comunidad educativa, de coordinación, monitoreo, evaluación, como normas fundamentales de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el acceso y ambiente de aprendizaje, la atención de maestros y otro personal educativo, y por último están las normas que guían las intervenciones en el tema de las políticas educativas. En el caso específico de Venezuela,
Los esfuerzos deben estar concentrados en dar soporte al docente, estudiantes y familias para evitar el abandono de la escuela. En 2014, durante la pandemia del ébola en Liberia, África, hubo mucha deserción escolar. De modo que las crisis sanitarias son momentos de extremo riesgo no solo para la vida, sino para la permanencia en las escuelas. Los riesgos de abandono escolar son altos y sobre estas evidencias hay que actuar. Para cerrar, un último aspecto de la gestión educativa, el financiamiento. Es necesario que todas las partes que hacemos vida en el plano de la educación en Venezuela recordemos la necesidad de contar con planes de financiamiento y apoyo en la inversión en educación para estos momentos de extrema complejidad social y económica. Al revisar los estudios, las investigaciones, los reportes sobre las respuestas de emergencia en países en guerra como Yemen y Siria, por ejemplo, o al ver las prácticas de atención educativa que se llevan adelante en países de África, el Medio Oriente en contextos de vulnerabilidad social y económica, o al echar la última ojeada a los apuntes de lo que se hizo en 2014-2015 en las respuestas educativas con enfoque humanitario y de cooperación durante la pandemia del ébola en África Oriental, en todos estos casos, lugares y momentos ha estado presente el financiamiento de organizaciones internacionales y países donantes. Tenemos la tarea de construir entre todos nuevos liderazgos, coordinación, recursos materiales y de infraestructura, pero nos hace falta la entrada de financiamiento que permita sostener los planes de recuperación del país para el futuro. Hoy estamos atendiendo el momento de la respuesta educativa. Al migrar a otras modalidades de atención educativa remota, las comunicaciones y la activación coordinada de las respuestas son dos aspectos fundamentales en la gestión educativa de la emergencia. Es el momento de la coordinación, de la activación de los docentes, coordinadores, directores, estudiantes y familias. La crisis nos está enseñando la necesidad de dar y recibir apoyo y formación docente en el uso de tecnologías digitales disponibles, para nuestro caso de bajo costo e interfaz sencilla. Precisamente al observar y estudiar las primeras comunicaciones y la activación de planes de respuesta, hemos comprobado, como dice la literatura, la necesidad de brindar formación ahora. Por eso hemos diseñado un taller express de formación docente que indica protocolos de acción y uso de los recursos pedagógicos, tecnológicos, de orientación para esta circunstancia. En esta conversación no nos vamos a detener en el uso de otros canales de atención educativa, como la radio y la televisión, por ejemplo. Sin duda son plataformas eficientes, muy eficientes, pero queremos concentrarnos en esta oportunidad en la propuesta de las aplicaciones de bajo costo. No olvidemos que junto con el aprendizaje en el uso de la tecnología, el docente también necesita recibir apoyo en formación psicosocial para sí mismo, sus estudiantes y las familias. Como recomendación para la gestión educativa, hemos aprendido que es necesario contar con planes de contingencia para atender no solo esta emergencia, sino otras que podrían venir a futuro. Hola a todos, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes estos breves apuntes. Mi nombre es María Ledesma. Voy a tomar la idea que dejó la profesora Carmen América Fitness sobre las herramientas para la gestión de la educación a distancia y profundizar este aspecto. Como pensamos en la aplicación de herramientas tecnológicas en el contexto de la educación, sabemos que no podemos enfocarnos solamente en las acciones que recaen sobre el docente, porque si bien el profesor es un elemento neurálgico y mediador entre la comunidad estudiantil y el proceso de aprendizaje, el profesor forma parte de una comunidad que tiene unas determinadas estructuras. Es por ello que hemos diseñado una serie de propuestas que favorecen la optimización de la gestión educativa enmarcada en la educación a distancia. La primera propuesta que sugerimos a los coordinadores y directores es hacer constantemente diagnósticos sobre la situación de la grilla profesoral.
este diagnóstico, que debe ser constante, hace seguimiento al acceso de conectividad del docente y el dominio de plataformas tecnológicas. Una vez hecho este diagnóstico, tenemos como segunda propuesta la redistribución del trabajo a partir de las capacidades y los límites diagnosticados en la población docente. De esta manera, los que tienen mayor dominio de las plataformas tecnológicas podrían ser mediadores entre los estudiantes y aquellos docentes que se encuentren tecnológicamente limitados. La tercera propuesta tiene que ver con la asignación de un personal extraído de la misma comunidad educativa que se presten como asesores digitales. De esta manera facilitamos la adaptación a las plataformas virtuales usadas en la educación a distancia. Y finalmente, como cuarta y última propuesta, es el mirar siempre a futuro. En estos momentos nuestra atención va dirigida a la educación en contexto de emergencia por la pandemia de la enfermedad COVID-19, pero tenemos que dibujar desde ya programas educativos en el contexto de post-pandemia. En ese sentido, una comunidad que se prepara a futuro para responder ante contingencias próximas es una comunidad que va a aprovechar mucho mejor las herramientas educativas a distancia. Desde las circunstancias del docente también hemos planteado una serie de acciones. En primer lugar, el docente debe conocer los equipos tecnológicos disponibles. El salto al aula virtual debe empezar con el reconocimiento de las características técnicas de cada equipo, específicamente aquellas que exijan el uso de micrófonos, cámara, memoria RAM y de disco. En el caso de los celulares, es importante considerar la versión del sistema operativo, pues hay una realidad con el asunto de los teléfonos inteligentes, y es que no todos los teléfonos aguantan todas las aplicaciones, tales como WhatsApp y Telegram, que son las plataformas de mensajería grupal más usadas. En segundo lugar, proponemos aplicar la alternabilidad de recursos para atajar los aspectos integrales que deberían ser cubiertos en una experiencia didáctica virtual. Vamos a colocar más adelante una infografía sobre la clasificación de algunas plataformas virtuales usadas para los e-learning o educación remota, pero de momento les menciono un ejemplo sobre la alternabilidad. Usar Google Hangout para un encuentro con los estudiantes en tiempo real y un blog para colocar tareas, ejercicios y el contenido teórico. Fíjense que en este caso estaríamos hablando de una plataforma sincrónica con una sincrónica. Por otra parte, por un asunto de seguridad, no es recomendable depender de una sola plataforma tecnológica para canalizar el contenido de una clase. La alternabilidad de recursos disminuye los riesgos de que el contenido de una clase se pierda por problemas técnicos. En tercer lugar, en el caso del uso del WhatsApp, recomendamos conocer las desventajas de los usos multimedias como las notas de voz, los audios o los videos. Las notas de voz, los videos y los audios demandan recursos, no solo de megas o de saldo adicional para el envío y descarga de archivos, sino que utiliza espacio en el teléfono. En este sentido, para lograr una experiencia óptima del recurso, sugerimos usarlos con moderación. Por otra parte, no debemos depender del WhatsApp para alojar materiales de apoyo, porque la aplicación está diseñada para borrar cada cierto tiempo la información. Finalmente, en el caso de que la circulación de contenido sea un procedimiento muy pesado para el teléfono móvil, sugerimos como cuarta propuesta aprender a usar los screenshots o capturas de pantalla en alternancia con los blocs de notas. La mayoría de los equipos tecnológicos tienen la facultad de generar capturas de pantalla a través del contacto con botones. Los screenshots permiten capturar imágenes de nuestros teléfonos y convertirlos en archivos livianos que pueden compartirse fácilmente en WhatsApp o en la plataforma de nuestra preferencia. Por otra parte, todos los equipos electrónicos tienen incorporado por defecto el bloc de notas, los cuales son editores de texto de muy ligera capacidad. Como comentó la profesora Carmen América Fignet, y de acuerdo a los esquemas de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia, las instituciones educativas y todo el gremio educativo que incluyen a los docentes de todos los niveles, nos encontramos en la fase de respuesta. Esto quiere decir que en estos momentos estamos tratando de activar los mecanismos disponibles que nos permitan
la optimización para la enseñanza remota. Nosotros, como parte del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar, en los últimos años nos hemos dedicado a la revisión, el uso y la aplicación de plataformas virtuales para la impartición de contenidos de nuestros cursos a distancia, en el marco de las posibles contingencias. De hecho, en estos momentos estamos arrancando un periodo académico estrictamente virtual y que ha sido el resultado de la comunicación permanente entre los miembros de la comunidad universitaria. Los escenarios a los que nos enfrentamos realmente no son tan distintos a los escenarios que se enfrentan docentes de niveles educativos diversificados y medios. Y por esa razón creemos que el problematizar esto y darle peso a los diagnósticos podría ser útil para todos. A través de estos sondeos pudimos identificar los 3 escenarios más frecuentes que se dan cuando dibujamos la posibilidad de utilizar plataformas educativas virtuales. El primer escenario tiene que ver con la falta de familiarización del docente en el manejo de las tecnologías digitales disponibles. Uno de los grandes problemas con los que tenemos que enfrentar con nuestros colegas es la resistencia a la aplicación de métodos digitales que les permitan dar continuidad de los contenidos que exige el programa de las materias sin que su utilización implique la disminución en la calidad de la impartición del contenido. El segundo escenario es el acceso a Internet de banda ancha. Tanto los estudiantes como los docentes han notificado constantemente las deficiencias de Internet a través del banda ancha, lo que impide el intercambio óptimo en la comunicación síncrona entre estudiante-docente. Esto hace que los miembros de la comunidad universitaria recurran a los datos del teléfono móvil ofrecidos por las compañías telefónicas a través de sus planes de servicio, pero que no todos pueden costear. El último escenario es en realidad una combinación de los problemas anteriores y tiene que ver con el uso inadecuado de ciertas plataformas que, por ser quizás las más conocidas y difundidas, no son necesariamente las adecuadas para la transmisión efectiva de la información, para la evaluación transparente del contenido y para el aprovechamiento de la red sin que tengamos que asumir costos adicionales. Con estos 3 escenarios de fondo, podríamos diseñar ya mecanismos de respuesta, como los mostrados en las láminas anteriores, que nos ayuden a continuar el ejercicio de la enseñanza sin comprometer la calidad, que nos permitan gerenciar mejor a los miembros de nuestras comunidades educativas, que nos ayude a evitar la desmotivación y la deserción de nuestros estudiantes y que nos ayuden también a diseñar respuestas más contundentes para eventos futuros. Para finalizar nuestra intervención, queremos cerrar con una breve síntesis de las ideas que hemos desarrollado el día de hoy. La crisis global pandémica ha acentuado la necesidad de replantear el asunto de la aplicabilidad de las plataformas usadas en la educación remota. En estos momentos, cada país del mundo ha estado preparándose para el diseño de programas didácticos que favorecen la continuidad en el aprendizaje en el contexto de la emergencia humanitaria. En este sentido, Venezuela tiene un importante camino que recorrer porque sabemos que no se trata solamente de aplicar determinadas plataformas tecnológicas para canalizar las demandas que implica la enseñanza virtual, sino que también debemos considerar el diseño de programas organizacionales que integren todos los procesos vinculados a la educación. La elaboración de diagnósticos continuos que revelen la situación de nuestros docentes y estudiantes nos permitirán generar mejores respuestas para la gestión didáctica. Estas respuestas deberían estar dirigidas a 3 objetivos fundamentales: mantener la continuidad y la calidad de la docencia, elaborar mecanismos que faciliten una mayor inclusión a los procesos de la educación remota y evitar la deserción de los miembros de nuestras comunidades. Una de las cosas que debemos considerar en este contexto y situación histórica que vivimos es que eventualmente la pandemia por la llegada del COVID-19 finalizará y nosotros como académicos, investigadores y maestros debemos prepararnos para próximos escenarios que serán inéditos. Nosotras creemos que debe ser importante que esta experiencia pueda dejarnos algún tipo de aprendizaje sobre cómo sobrellevar eventos venideros. Es por ello que la activación de respuestas, previamente diseñadas por las instituciones educativas, la permanente comunicación y el acompañamiento docente en el marco de emergencia humanitaria, nos permitirán desarrollar estrategias adecuadas en los próximos escenarios educativos. Muchísimas gracias.